Mi hogar era un santuario, no solo de paredes y techos, sino de risas, de abrazos reconfortantes y de la inquebrantable certeza de que pertenecía. Los domingos por la mañana, la luz del sol se filtraba por las cortinas de encaje, pintando motas doradas que danzaban en el aire sobre nuestra mesa de roble. Aquellos eran los momentos que atesoraba más que nada, grabados a fuego en lo más profundo de mi alma, momentos que, para mí, eran la definición misma de la felicidad perfecta. Yo, Irene, apenas podía contener la plenitud que me embargaba. Papá, Javier, en la cabecera de la mesa, siempre con esa sonrisa bondadosa que arrugaba el contorno de sus ojos, leía el periódico mientras sorbía su café. Su mera presencia era un anclaje, una promesa silenciosa de seguridad. Mis chicas, solía murmurar, observando a mamá y a nosotras con un brillo de orgullo que me hacía sentir la persona más valiosa del mundo. Él era la roca, el pilar inamovible de nuestra familia, el hombre que con una sola mirada podía impartir la calma más absoluta a cualquier tormenta, o la alegría más desbordante a un día cualquiera. Mamá, Pilar, se movía por la cocina con la gracia de una bailarina, el olor a bollería recién horneada y a café invadiendo cada rincón. Su voz suave, llena de cariño, era una melodía constante en mi vida. «Todo a tu gusto, Irene, mi amor», preguntaba, y yo siempre respondía con un sí rotundo, porque con ella, todo lo estaba. Su amor incondicional envolvía cada aspecto de nuestra existencia, una manta cálida bajo la cual nunca temí el frío del mundo exterior. Era mi refugio, mi primera y más firme defensora, siempre dispuesta a ofrecerme consuelo con un abrazo maternal. Y luego estaba Marta, mi hermana. Nos sentábamos codo a codo en el sofá del salón, envueltas en un edredón, discutiendo sobre el último libro que habíamos leído o compartiendo nuestras esperanzas más secretas. Marta, con su energía contagiosa y su risa cristalina, era mi confidente más fiel, mi cómplice en las pequeñas travesuras de la adolescencia. A veces me exasperaba con sus bromas, pero sabía que su afecto era tan genuino como el mío. «Irene, eres tan despistada», me decía, pero siempre con una sonrisa que la delataba, incapaz de ocultar su cariño, mostrando el lazo irrompible que nos unía como hermanas. Desde los juegos de mesa hasta las cenas ruidosas donde cada quien contaba su día, sentía que nuestra vida era un tapiz hilvanado con hilos de oro. Mis padres escuchaban, se apoyaban, y a nosotras nos brindaban un amor sin medida. Era un equilibrio armonioso, un nido de seguridad y afecto donde cada uno tenía su lugar, donde cada voz era escuchada y valorada. Yo vivía convencida de que así sería siempre, que nuestra unión era invencible, una fortaleza inexpugnable. La idea de que algo pudiera resquebrajar los cimientos de esa felicidad, de esa unidad familiar que consideraba perfecta, era simplemente impensable. Éramos los cuatro, inseparables, construyendo juntos un futuro lleno de promesas. Ese futuro, al menos para mí, se moldeó entre los muros antiguos y los extensos jardines que rodeaban nuestra finca, el Roble. No era solo una casa, era un santuario, un pulmón verde donde cada hoja, cada flor, cada criatura parecía susurrarme secretos ancestrales. Desde niña, mis pasos me llevaban siempre hacia el corazón de su vasta extensión, donde los robles centenarios extendían sus ramas como brazos protectores y el aire olía a tierra húmeda y promesas no dichas. Allí, entre la inmensidad de la naturaleza, encontré mi propio universo, un refugio para mi espíritu. Nunca me sentí tan viva como cuando me sumergía en el estudio de la botánica. Horas y horas podía pasar explorando senderos ocultos, a veces descalza, con mi vieja libreta de campo en mano, buscando especies raras que el sol aún no había besado o flores silvestres cuya belleza efímera me cautivaba en su perfección. Convertía cada descubrimiento en un meticuloso dibujo, una ilustración botánica donde el detalle minucioso de cada nervadura, el matiz exacto de cada pétalo y la textura de cada tallo, tomaba vida bajo mis dedos manchados de tinta. Era un mundo de paciencia y aguda observación, un laboratorio silencioso donde la naturaleza era mi maestra y el arte mi forma más íntima de entenderla y atesorarla. Mis dedos se teñían de tierra, mi cabello de rocío fresco, y mi alma de una paz casi inquebrantable que el ritmo acelerado del mundo exterior no podía tocar. Mis padres, Javier y Pilar, observaban mis idas y venidas con una mezcla de orgullo y una dulzura casi protectora,
como quien contempla una obra de arte frágil. Nuestra Irene, decía papá a menudo, su voz siempre cargada de una ternura que me envolvía como un manto suave. Es tan pura y etérea, tan ajena a las asperezas y la suciedad del mundo. Mamá asentía con una sonrisa que apenas alcanzaba sus ojos, acariciándome el cabello con suave distracción. Tiene la inocencia del rocío de la mañana, Javier. Un alma delicada que hay que preservar a toda costa del brutal peso de la realidad. Para ellos, mi pasión por las plantas no era solo un pasatiempo o una vocación, era una extensión de mi propia esencia, una prueba irrefutable de mi inocencia y pureza que, según ellos, me hacía especial, diferente, y quizás, demasiado frágil para el torbellino de los negocios familiares, ese mundo de cifras y negociaciones al que ellos dedicaban gran parte de su tiempo. Cuando las conversaciones a la hora de cenar giraban hacia los números de la empresa, las inversiones o los desafíos del mercado global, mi padre solía cambiar de tema abruptamente o desviar mi atención con una pregunta sobre alguna flor exótica que hubiera descubierto ese día. Eso no es para ti, mi amor, me decía mamá con un gesto suave pero firme, su mirada llena de una extraña mezcla de amor y resignación. Tú tienes tu jardín. Ese es tu reino, tu lugar en el mundo. Nunca me lo impidieron directamente, pero el mensaje del que se impregnaba cada conversación era claro, mi lugar estaba en la belleza, en lo intocable, lejos de la crudeza y la ambición de los asuntos mundanos que, en secreto, regían nuestra compleja fortuna. Era una niña mimada, sí, con el inmenso privilegio de vivir mis pasiones sin la sombra de las preocupaciones financieras. Y aunque a veces sentía una ligera curiosidad por ese mundo de cifras y decisiones implacables, una parte de mí también agradecía la burbuja de cristal en la que vivía, creyendo que esa era la verdadera felicidad, ajena a todo aquello que pudiera manchar la pureza que tanto elogiaban en mí. Incluso Marta, mi hermana, con su pragmatismo innato y su contagiosa habilidad para las relaciones sociales, a menudo bromeaba con un brillo en los ojos. Irene, tú vives en tu propio cuento de hadas floral, completamente desconectada de la realidad. Pero no había malicia en sus palabras, solo una aceptación cariñosa de nuestras diferencias tan marcadas. Ella también me veía como la parte, creativa, o artística, de la familia, la que traía la belleza y la paz en lugar de los números y la estrategia. Yo era el polo opuesto a la maquinaria bien engrasada que Javier y Pilar manejaban con una maestría silenciosa, un mundo intangible y casi invisible que transcurría puertas adentro de su despacho, lejos de mis ojos soñadores y curiosos. Después de todo, me amaban por ello, ¿no? Por ser la Irene de las flores, la soñadora empedernida, la inocente. Y era un amor tan grande que me resultaba inimaginable que pudiera haber otra forma de ser amada ni de vivir. Y era un amor tan grande que me resultaba inimaginable que pudiera haber otra forma de ser amada ni de vivir. Aún así, a veces, una pequeña punzada de extrañeza perforaba mi burbuja de cristal, tan sutil que apenas la notaba, como el zumbido lejano de una abeja en un día de verano. En esas raras ocasiones en que la puerta del despacho de Javier y Pilar se quedaba entreabierta, o cuando el eco de sus conversaciones llegaba hasta los salones donde yo dedicaba mis horas a bordar o dibujar, podía captar fragmentos, susurros. No eran palabras dirigidas a mí, sino pensamientos lanzados al aire, casi siempre por Marta. Es que Irene vive en su propio mundo, ¿verdad? Escuché una vez a Marta decirle a nuestra madre, su voz teñida de una mezcla que yo interpretaba como cariño y resignación. Tan etérea. A veces me preocupa qué hará cuando la realidad golpee. Recuerdo haber sonreído para mí misma en ese momento, pensando que era la típica exageración de Marta, siempre tan práctica y anclada a la tierra. Para ella, todo lo que no fuera tangible o productivo era motivo de preocupación. Yo simplemente pensaba, mi realidad es mi arte, mi felicidad. ¿Qué hay más tangible que eso? La desestimaba, creía que solo quería que yo fuera más como ella, más útil en el mundo de los negocios que tanto la fascinaba. Luego estaba Javier. Su desdén era más silencioso, más palpable en los gestos que en las palabras. Nunca me decía directamente que mis pasiones eran una tontería, pero el brillo en sus ojos cuando hablaba de mis flores no era el mismo que cuando hablaba de las inversiones de la empresa. Era una especie de indulgencia,
como la que se tiene por un niño pequeño que aún no comprende la magnitud del mundo. Mi pequeña soñadora solía decir con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras me revolvía el cabello. Yo lo interpretaba como un halago, una confirmación de que valoraba mi espíritu artístico. Sin embargo, en el tono casi inaudible, o en una mirada rápida entre él y Pilar, se escondía una frialdad, una noción de que mi naturaleza soñadora era, en el fondo, una debilidad, una carencia preocupante en alguien de nuestra familia, donde la ambición y la estrategia eran tan vitales como el aire que respirábamos. No lo entendía como tal. Mi mente rehusaba a darle otra interpretación que no fuera la de un padre orgulloso, aunque quizás un poco desconcertado por un talento que no encajaba en sus planes de negocios. Pilar, por su parte, era la que más reforzaba mi papel. Irene es el alma de la casa, la que nos trae la belleza y la calma, repetía a menudo a los invitados, con una mano en mi hombro. Y yo me sentía tan inmensamente amada, tan especial. Nunca sentí que esas palabras pudieran ser una jaula, una manera de encasillarme, de asegurarse de que no interfiriera en los asuntos serios. No, para mí era la confirmación de mi valor, de que mi contribución a la familia era mi esencia misma, mi espíritu delicado. No podía ver la sombra de un desprecio sutil por esa parte de mí que no era comercial, que no generaba números ni influía en el mercado. Creía que mi valor era intrínseco, que el amor que me tenían era incondicional, independiente de cualquier utilidad práctica en el mundo exterior. Era una ceguera dulce, una ignorancia cultivada por años de protección y elogios selectivos. Y cada vez que esos ecos de preocupación o condescendencia llegaban a mis oídos, los disolvía con la facilidad con la que una ola se retira de la arena, dejándome de nuevo en mi idílico paraíso, completamente ajena a la marea que, sin que yo lo supiera, comenzaba a subir, amenazando con desbordar las tranquilas orillas de mi existencia. Mi fe en la inquebrantable solidez de mi burbuja era absoluta. Mi fe en la inquebrantable solidez de mi burbuja era absoluta. Pero incluso el cristal más pulido tiene un punto de ruptura, y el mío comenzó a resquebrajarse con la repentina y brutal enfermedad de mi abuela Dolores. Era el pilar silencioso de nuestra familia, una mujer de carácter férreo, ojos penetrantes y una sabiduría que rara vez compartía en voz alta, pero que se sentía en su presencia. A diferencia de mis padres, Dolores nunca me halagó por mi delicadeza. En cambio, sus miradas a veces contenían un brillo enigmático, como si viera algo más allá de la superficie que yo, en mi ciega inocencia, no podía percibir. Su declive fue rápido, una emboscada silenciosa que desmanteló su formidable fortaleza en cuestión de semanas. La casa se sumió en un luto anticipado, una procesión constante de médicos y enfermeras. Mis padres, Javier y Pilar, proyectaban una imagen de dolor impecable, Javier con su semblante grave y Pilar con pañuelos de seda en mano, siempre listos para secar una lágrima calculada. Marta, por su parte, se preocupaba más por el impacto de la enfermedad de la abuela en el estatus social de la familia, murmurando sobre las cancelaciones de eventos y el mal gusto de la situación. Yo, sinceramente, sentí un dolor puro y desgarrador que no comprendía del todo. Era el primer golpe verdadero que la vida me propinaba, la primera vez que la muerte se atrevía a asomarse a mi paraíso. En su lecho de muerte, pálida y frágil, la abuela Dolores nos reunió. Su voz, antaño un bajo resonante, era ahora un susurro apenas audible. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad alarmante. Tomó mi mano, fría y diminuta en la suya. Irene siseó, su mirada fijada en la mía, ignorando las ansiosas caras de mis padres y hermana. Hay algo que debes saber. Algo que te pertenece. Javier carraspeó, incómodo. Pilar me lanzó una mirada de advertencia, como si temiera que las palabras de la abuela me contaminaran con preocupaciones mundanas. Unos días después de su partida, el abogado de la familia, el señor Morales, llegó con un semblante más sombrío de lo habitual. Nos reunimos en la biblioteca, el aire denso con una mezcla de incienso y la expectativa palpable de una herencia millonaria. Javier se acomodó con la expresión de quien espera ver su imperio expandirse. Pilar y Marta susurraban sobre joyas y propiedades. Yo, con el corazón aún pesado por la pérdida, solo esperaba escuchar palabras de amor y recuerdo de mi abuela.
El señor Morales comenzó a leer el testamento, la voz monótona recorriendo cláusulas tediosas de bienes, acciones y fideicomisos menores, distribuidos equitativamente. Mis padres asintieron con satisfacción. Marta revisaba discretamente su móvil. Entonces, la voz del abogado cambió, un matiz de sorpresa se filtró en sus palabras. Y, finalmente, dijo, ajustándose las gafas, un fideicomiso especial y sumamente antiguo, previamente secreto, legado por el bisabuelo de la difunta, el visionario explorador y minero don Anselmo Garcés. Este fideicomiso designa a una única heredera y administradora de una propiedad minera conocida como La Promesa, ubicada en una región remota y, permítanme decir, algo peligrosa. Un silencio se apoderó de la sala. Javier frunció el ceño. Pilar ladeó la cabeza, intrigada. Marta dejó de mirar su móvil, anticipando algún giro dramático. La heredera y administradora absoluta de La Promesa es la señorita Irene Castillo. El abogado levantó la vista, esperando la reacción. Un alfiler habría sonado como un trueno. Primero fue la incredulidad, luego el estupor. Javier se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo. Irene. ¿Estás seguro, Morales? Es grotesco. Ella no sabe de esas cosas. Una mina. Por Dios, ¿qué tontería es esta? Pilar se llevó una mano al pecho, su rostro demudado. Pero, Javier tiene razón. Irene es tan frágil, tan artística. Una mina. ¿Qué locura es esta, señor Morales? Debe haber un error. Quizás la abuela estaba delirando en sus últimos días. Su voz, que hasta hace un momento era suave, ahora denotaba una sutil pero innegable exasperación, un velado desprecio por mi supuesta incapacidad, una faceta que nunca antes me había sido revelada con tal crudeza. Marta soltó una carcajada estridente y sin humor. Irene administrando una mina. Pero si no es capaz de administrar ni su propio armario sin ayuda. Es una broma de muy mal gusto, abuela. Su tono venía cargado de sorna, como si la idea de mi competencia fuera absurda hasta el ridículo. Yo me quedé inmóvil, las palabras del abogado y las reacciones de mi familia golpeándome como ráfagas de viento frío. La Promesa. Un nombre que resonaba con peso, con poder, con una historia desconocida. Y mi nombre, Irene, ligado a ella. Mi burbuja, tan cuidadosamente construida por años de halagos superficiales, no solo se había roto, sino que se había hecho añicos, revelando la verdadera naturaleza de un amor que dependía de mi inutilidad, de mi inofensiva belleza. Veía las caras de mis padres y hermana, y por primera vez, no encontré amor, sino una mezcla de incredulidad, indignación, sobre todo, una humillante lástima por mi presunta ineptitud. En sus ojos, mi valor intrínseco, que yo había creído incondicional, se desvanecía ante la perspectiva de un desafío que ellos consideraban superior a mis capacidades, una confirmación tácita de que, para ellos, yo era, y siempre había sido, inútil para cualquier cosa que no fuera embellecer su propia existencia. Las palabras del abogado aún resonaban, pero el silencio que las siguió fue aún más ensordecedor. Un silencio que pronto se rompió, no por tristeza, sino por una ola creciente de furia que arrasó el impecable salón. Mi padre, Javier, el hombre que siempre se había vanagloriado de su astucia para los negocios y su ojo de halcón para las inversiones, fue el primero en reaccionar. Su rostro, habitualmente sereno y complaciente, se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia desmedida. La mina, su voz, apenas contenida, era un gruñido. La Promesa. Pero si esa chatarra está agotada, muerta. Costaría una fortuna revivirla, si es que tiene algo de valor. Su mirada se clavó en el abogado, no en mí. Esto es un insulto, señor. Una broma de muy mal gusto. Mi madre tenía planes para el patrimonio, para la parte asterisco líquida asterisco de su fortuna. Planes que nos incluían a nosotros, que siempre estuvimos a su lado, que la cuidamos en sus últimos años. Cada palabra resumaba resentimiento y la amarga convicción de una traición.
La idea de que su herencia se redujera a una mina que todos consideraban un pozo sin fondo, era una afrenta personal. Pilar, mi madre, con su habitual dulzura ahora completamente desvanecida, añadió con un tono mordaz que pocas veces le había oído. Es inaudito. ¿Una mina a Irene? Ella ni siquiera sabe diferenciar un rubí de un cuarzo, Javier. Es una niña. ¿Qué va a hacer con algo así? Es un acto de crueldad, una forma de... Buscó la palabra exacta, y la encontró con veneno, de quitarnos lo que es legítimamente nuestro, a través de una farsa. La abuela sabía que esa mina no producía nada desde hace décadas. Esto no es un legado, es una burla. Su furia no era ruidosa como la de mi padre, sino fría, cortante, teñida de una envidia que me heló la sangre. Ellos esperaban la parte fácil y líquida, la que no requería esfuerzo, la que solo se recibía y se disfrutaba. La mina era una pesadilla administrativa, un insulto a sus expectativas de riqueza sin compromiso. Marta, por supuesto, no podía quedarse atrás. Su risa anterior había sido un preludio. Ahora, su expresión era de puro desprecio. Es que es el colmo. Una mina. Ah, Irene. Pero si nuestra hermanita del alma no sabe hacer nada, papá. Ni una declaración de impuestos, ni una inversión. Se lo ha buscado la abuela para que Irene, la princesa de la casa, se ahogue en la deuda de esa ruina. Es una locura, un desvarío de los últimos días de la abuela. Quizás no estaba en sus cabales, abogado. Su mirada, cargada de resentimiento, ya no era solo burla, sino una manifestación de celos desenfrenados por el simple hecho de que yo hubiera sido nombrada en algo tan significativo, independientemente de su valor percibido. Para ellos, era inconcebible que yo, la inútil, pudiera siquiera ser considerada para algo que requiriera intelecto, mucho menos administración. Yo estaba allí, en medio de la sala, sintiéndome como un títere al que le habían cortado las cuerdas. Sus voces, sus acusaciones, el desprecio en sus ojos por mi supuesta ineptitud y por la burla que la abuela les había gastado a través de mí, me golpeaban sin piedad. No había amor, no había preocupación. Solo una humillante mezcla de indignación y una furia incontrolable por la fortuna que no recibirían, y por la imposibilidad de aceptar que la abuela hubiese depositado tal responsabilidad en mí. En ese momento, no sentí el anhelo de venganza, sino una profunda y punzante desesperación. La burbuja no solo se había roto, sino que sus fragmentos se clavaban en mi alma, revelando la amarga verdad. Para mi familia, yo no era una hija, una hermana, una nieta. Yo era un activo, o en este caso, un obstáculo irritante para su prosperidad y estatus. Y lo que es peor, era un símbolo de su propia vergüenza, su propia inutilidad en los ojos de la abuela. Y en sus ojos, yo era, y siempre sería, la inútil. Y en ese instante, por primera vez, empecé a creerlo de verdad. Mi mundo se deshacía, y conmigo, la Irene que yo creía ser. La reunión familiar que Javier había convocado era, si cabe, más asfixiante que la anterior. Aún tambaleándome por la embestida de anoche, mi alma parecía un cristal roto, dispersa sus esquirlas por el frío suelo de mármol de nuestro salón. Ellos estaban allí, mis padres, Javier y Pilar, sentados en el gran sofá de terciopelo, con una expresión de gravedad que, por primera vez, no era de enfado, sino de una simulada preocupación. Marta, mi hermana, se había posicionado en una butaca lateral. Su mirada en mi dirección era una mezcla de lástima condescendiente y una innegable satisfacción. Irene, hija, comenzó Javier, su voz suave y paternal, un tono que no escuchaba desde mi más tierna infancia, necesitamos hablar seriamente contigo. Esto de la mina, es un asunto delicado. Pilar asintió, su mano buscando la de Javier. Tu abuela, que en paz descanse, era una mujer excéntrica. Y a veces, con las mejores intenciones, cometía errores. Su mirada se posó en mí, como si yo fuera el mayor de esos errores. Esta mina, mi amor, no es una bendición. Es una trampa. Marta intervino enseguida, con ese tono de voz que usaba cuando me explicaba algo obvio que yo, por mi limitada inteligencia, no podía comprender.
Es una locura, Irene. Una mina requiere una gestión brutal, conocimientos de ingeniería, seguridad, personal. ¿De verdad crees que tú estás preparada para algo así? Vamos, no seas ingenua. Se turnaban, cada palabra como una gota constante sobre una piedra, erosionando mi ya frágil resistencia. Hablaban de accidentes, de la burocracia interminable, de una inversión sin fondo que me dejaría en la ruina. Queremos protegerte, dijo Pilar, sus ojos llenos de una falsa ternura. Eres nuestra hija, nuestra hermana. Es nuestra responsabilidad de padres y hermana mayor resguardarte. La palabra inútil no fue pronunciada directamente, no con esa crudeza de la noche anterior. En su lugar, flotaba en el aire, implícita en cada frase. Demasiado buena, demasiado confiada, demasiado, tú, decían sus miradas. Me mostraron fotos difusas de unas instalaciones ruinosas, reportes antiguos de pérdidas, noticias de tragedias mineras en otros países. La mina de la abuela, según ellos, era una quimera oxidada, un pozo sin fondo, y yo, Irene, era demasiado ingenua e inútil para no caer en él. Mi mente, enturbiada por el dolor y la creencia de mi propia ineptitud, no tenía fuerzas para oponer resistencia. Sus palabras se amoldaban perfectamente a la imagen que ellos mismos habían esculpido de mí a lo largo de los años. Si ellos, mis padres, mi hermana, los que se suponía que me conocían mejor, creían que yo no podía, ¿cómo podría yo siquiera dudarlo? Después de todo, siempre habían tenido razón en todo lo demás, ¿no? Si ellos decían que estaban protegiéndome de un desastre inevitable, ¿por qué no confiar? La desesperación me había convertido en una esponja, absorbiendo cada gota de su manipulación. Entonces, Javier, con un estudiado suspiro de alivio, deslizó una carpeta frente a mí sobre la mesa de centro. Hemos hecho las gestiones. Es un documento legal simple. Cedes tu parte de la mina, y nosotros nos encargamos de todo. Te liberamos de esta carga. Es por tu futuro, Irene. Para que puedas volver a tu vida simple, sin preocupaciones, como mereces. Mis ojos se posaron en las líneas de texto que no comprendía realmente, mi mirada vacía de discernimiento. El bolígrafo, ya abierto, esperaba. Me sentía aturdida, exhausta. La presión era inmensa, no solo la de sus ojos sobre mí, sino la del peso de mi propia supuesta ineptitud. Quería que se detuvieran, que dejaran de machacarme, que volvieran a su indiferencia habitual. Si esto era lo que me salvaría, que así fuera. Cogí el bolígrafo. Mi mano tembló, pero la firmé. Una parte de mí, diminuta y silenciada por el pánico, gritaba, pero otra, mucho más grande y aplastada, solo quería que el dolor cesara. En ese instante, no sentí alivio. Sentí un vacío aún más profundo, como si me hubieran arrancado algo, aunque no pudiera identificar qué era. Había creído en su protección, en su preocupación. Había confiado en los únicos que debían amarme. Y en esa firma inconsciente, sin saberlo, no solo estaba cediendo un documento. Estaba renunciando a la verdadera fortuna de mi abuela. Y conmigo, esa pizca restante de Irene, la que aún soñaba con ser algo más que una inútil, se disolvió en el aire, dejándome varada en el fondo de mi propia desesperación. Mi mundo no solo se había deshecho, sino que sus fragmentos, ahora, yacían bajo los pies de aquellos que juraban amarme, pero que solo habían buscado destruirme para construirse a sí mismos. La tinta apenas se había secado en el papel cuando la atmósfera en el despacho de Javier cambió drásticamente. La tensión que me había asfixiado se disipó, pero no para dar paso a la paz, sino a una frialdad cortante. Pilar me miró con una expresión que antes había estado velada con falsa preocupación, pero que ahora era pura conveniencia. Marta, con su sonrisa siempre demasiado perfecta, se permitió un gesto de triunfo apenas perceptible. Bien, Irene, dijo Javier, guardando el documento con una celeridad chocante. Su voz ya no tenía el tono suave y paternalista de antes. Era dura, sin rodeos. Esperamos que te adaptes bien a tu nueva vida. Los arreglos están hechos. Tu apartamento te espera en la periferia.
Hemos considerado que es lo más adecuado para alguien con tus capacidades. Necesitas un lugar tranquilo donde no tengas que preocuparte por grandes responsabilidades. Mi mente tardó un segundo en procesar sus palabras. ¿Mi apartamento? ¿Periferia? Me puse de pie, mi cuerpo aún tembloroso, pero ahora por una confusión creciente que pronto se transformaría en pánico. ¿De qué hablas, papá? ¿Mi apartamento? Esta es mi casa, El Roble. Nuestra casa. Pilar se acercó, su mano levantándose no para consolarme, sino para un gesto que parecía apartarme. Irene, sé razonable. Es evidente que no puedes manejar una propiedad como El Roble. Es una herencia compleja, requería decisiones financieras difíciles. Lo hemos hecho por tu bien. Para protegerte. Sería una deshonra para el apellido si se supiera que la finca de tu abuela cayó en manos de alguien tan impráctico. La palabra impráctico zumbó en mis oídos, una elegante sustitución de inútil. Marta asintió, su mirada condescendiente. Sí, Irene. Además, con todo el gasto que representas, y sin aportar nada. Es justo que vuelvas a tu propio espacio. Donde puedas vivir de forma más sencilla. Es lo que necesitas. ¿Gasto? Deshonra, mi voz apenas era un susurro. La realidad me golpeaba con la fuerza de un rayo. No me estaban protegiendo. Me estaban echando. El Roble, el hogar de mi abuela, el único lugar donde a veces sentía su presencia reconfortante, me era arrebatado con la misma frialdad con la que firmé el papel. Las maletas ya estaban preparadas. Las mismas que había deshecho hacía meses, llenas de las pocas pertenencias que consideraban mías. No me dejaron llevar casi nada de lo que yo consideraba mi tesoro de la abuela. Solo lo esencial. Un coche que nunca había visto, destartalado y con un conductor desconocido, me esperaba. Me arrojaron allí como un paquete indeseado, bajo los ojos indiferentes de Jardiel, el capataz, y con las palabras de Javier resonando: no esperes apoyo financiero, Irene. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Ya no eres una carga para nosotros. Esa es la verdadera libertad. El coche me llevó lejos de los campos dorados y el olor a encina de El Roble. Dejé atrás el imponente portón de hierro, las sombras protectoras de sus robles centenarios, todo lo que una vez creí era mío por derecho y, sobre todo, por amor. Las lágrimas, antes un torrente, ahora eran apenas un rastro seco en mis mejillas. No había energía para más. El apartamento era una sola habitación en un edificio ruinoso y olvidado, enclavado en la parte más sucia y ruidosa de la ciudad. El aire olía a humedad y desesperanza. Las paredes estaban desconchadas, un colchón viejo en el suelo era mi única cama, y una diminuta ventana daba a un callejón lleno de basura. Sin muebles, sin comodidades, sin un céntimo en mi bolsillo, más allá de unas pocas monedas que apenas cubrirían un par de comidas. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas. La oscuridad de la habitación se tragaba cualquier vestigio de mi antigua vida. No fui solo desalojada de una casa, fui desalojada de mi propia existencia. Habían robado mi herencia, mi hogar, y ahora intentaban robar mi dignidad, llamándome inútil, una vergüenza. El eco de sus voces, las acusaciones, las sonrisas enmascaradas, todo se mezclaba en un torbellino de dolor. La calumnia se había convertido en mi nueva realidad. Sola. Abandonada. Despojada de todo. Arrojada al abismo de la nada. El miedo era palpable, el futuro, una niebla densa e impenetrable. En ese pequeño y lúgubre espacio, mi mundo no solo se había deshecho, sino que se había reducido a cenizas. El frío del suelo se aferraba a mis huesos, más penetrante que cualquier helada invernal. Los días pasaron, indistinguibles unos de otros en un ciclo monótono de hambre, desesperación y el constante eco de las voces de mi familia. Las monedas que tenía se gastaron rápidamente en pan duro y agua, y pronto, hasta eso se convirtió en un lujo inalcanzable. No podía quedarme de brazos cruzados, no importaba cuán hondo me hubiera hundido. Tenía que intentar algo.
con la poca fuerza que me quedaba, me puse en marcha. Recorrí las calles grises, buscando cualquier cartel de se necesita personal. Confiaba en mis habilidades, en la educación que, a pesar de todo, me habían proporcionado. Fui a oficinas, a tiendas, a pequeños negocios. En cada lugar, presentaba mi currículo, mi mirada suplicante, mi voz apenas un susurro. La primera semana fue una sucesión de puertas que se cerraban en mi cara. Lo siento, no hay vacantes, decían, o ya hemos contratado a alguien. Sus excusas sonaban vacías, sus ojos me esquivaban. Algo no encajaba. La gente me miraba con una curiosidad teñida de algo más. Piedad. Desconfianza. Un día, en la recepción de una pequeña editorial donde creí que mis habilidades administrativas podrían ser útiles, la joven secretaria, con un aire incómodo, me dijo, «Señorita, lo hemos intentado, pero, nos han llegado informes». Su voz bajó a un murmullo. Rumores. Dicen que es inestable. Que no es de fiar. Que es conflictiva. Que su propia familia la ha desheredado por su excentricidad. El aire se me fue de los pulmones. Era Javier. Por supuesto que era él. Mi propio padre, el hombre que me había criado, no solo me había despojado de mi hogar, sino que ahora me estaba despojando de mi nombre, de mi reputación, de cualquier pizca de dignidad que me quedara. Él, con su vasta red de contactos empresariales y sociales, había tejido una telaraña de mentiras a mi alrededor, una difamación tan insidiosa que me asfixiaba antes de que pudiera dar un solo paso. Inútil, había dicho Marta. Ahora el mundo entero me lo repetía sin palabras, a través de sus miradas de juicio y sus negativas implacables. Volví a mi habitación lúgubre, con el corazón apretado por la rabia y la desesperación. Javier no solo me había quitado mi herencia, había envenenado el ambiente a mi alrededor, asegurándose de que nadie me diera una oportunidad. Que me convirtiera en la paria, la loca, la inútil que ellos se habían inventado. Cada vez que intentaba levantar la cabeza, sus garras invisibles me arrastraban de nuevo al lodo. El aislamiento era total. No había nadie a quien recurrir. Mis antiguos amigos se habían desvanecido, asustados por la sombra de mi familia, o tal vez creyendo las calumnias. Sola. Sitiada por la miseria y el deshonor. La palabra inútil no solo era un epíteto, era una sentencia de muerte. ¿Cómo podría sobrevivir? ¿Cómo podría respirar, cuando hasta el aire que intentaba aspirar estaba viciado por sus mentiras? Mi futuro no era una niebla, era una pared de piedra infranqueable. La humillación era una cicatriz que ardía en mi alma.